A ver, chicos, muy Y buenas tardes. Vamos a resolver el examen de la pre. Profe, ¿puede ver la primera pregunta? sí, sí, justamente. A ver, dice acá 45. Cuando una persona está acalorada, la sudoración es el principal mecanismo para controlar la temperatura corporal, indicar la propiedad del agua que está relacionada con este mecanismo homeostático. Hay que recordar que la homeostasis es una característica de los seres vivos. Esta característica permitía el equilibrio interno, ¿no? Ahora, de acá, por otro lado, hay que tomar en cuenta también las propiedades que tiene el agua. El agua tiene elevado calor específico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de retener mucho calor. Y cuando nosotros, nuestra temperatura se eleva, debemos regular nuestra temperatura. Nosotros somos animales homeotermos, tenemos la capacidad de regular. ¿Y cómo regulamos? Eliminando el calor en exceso, que se da, por ejemplo, por movimiento mecánico cuando hay actividad física. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros regular esta temperatura? Es eliminando el agua. El agua, como tiene un elevado calor específico, permite captar el calor. Y esto genera que cuando sale el agua también se libera el calor, ¿no? Entonces, acá, como no hay elevado calor específico, podríamos decir que tiene elevado coeficiente térmico, ¿no? Entonces sería la respuesta a la B, ya que la capacidad de disociación tiene que ver más que todo cuando ingresan, por ejemplo, sales, ¿no? El agua, recuerda, es una molécula dipolar. A ver, vamos con, ¿dónde está? Ah, ya, 46. Los hallazgos de la sonda japonesa Hayabusa de vitamina B13 y una base nitrogenada de ARN en un asteroide, aunque por sí mismos no son seres vivos, pero son indispensables para ellos. Estaría reforzando lo propuesto por, ya, cuando nosotros hablamos de las teorías, en este caso del origen de la vida, tenemos acá a personajes como Francisco Redi, Oparín, Arrhenius, etcétera, ¿no? Acá la respuesta sería Alexander Oparín. Ahora, algunos podrían decir, pero profesor, Arrhenius no habla de la teoría cosmogónica o la teoría cosmozoica, la panspermia, aquí dice que la vida viene del espacio exterior. Sí, pero recuerda, acá no nos está hablando de vida, nos está hablando de una vitamina y de una base nitrogenada, nos está hablando de compuestos químicos. Ahora, si hubieran mencionado una bacteria o una espora bacteriana en un asteroide, hablaríamos de lo que plantea Arrhenius. En este caso, ¿por qué Oparín? Porque Oparín habla de la teoría quimiosintética, en la cual un ambiente hostil mediante una serie de reacciones químicas puede generar en este caso un individuo, ¿no? O macromoléculas, polímeros y posteriormente una célula. Y es lo que ocurre, ¿no? En el espacio es un ambiente hostil y tenemos vitamina y bases nitrogenadas, que son parte de un compuesto orgánico, mas no es un organismo. Entonces la B es más correcta. 47, Carl Linneo o Carlos Linneo, estableció el uso de nombre científico de validez universal para cada especie y consideró la nomenclatura binomial para, cuando hablamos de nomenclatura binomial, Carlos Linneo realizó este aporte en base a tratar de clasificar a todos los seres vivos y que todos, digamos, tengamos la facilidad de poder relacionarlos con un solo idioma, que en este caso es el latín. Y utilizó para esto dos categorías taxonómicas. La primera palabra, que va en mayúscula y el resto en minúscula, es el género. Y la siguiente palabra, que todas van en minúscula, cuando hablamos de una especie, indica pues la especie. Entonces acá sería género y especie. Sería la 47, la E. Acá marcaron bien la alternativa. 48. El yodo es un oligoelemento necesario para... Recuerden que cuando hablamos nosotros de bioquímica y hablamos de los bioelementos y biomoléculas, los bioelementos pueden ser de tres tipos. Pueden ser organógenos o primarios, pueden ser secundarios o oligoelementos y tras. Los oligoelementos son aquellos que se encuentran en menor cantidad en el cuerpo humano, pero no quiere decir que no sean importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el yodo. El yodo, por ejemplo, es un elemento que ayuda a, en este caso, la glándula tiroides a producir hormonas tiroideas como la tiroxina, la T3 y la T4. Por ende sería la A, esto en la glándula tiroides. ¿Hay alguna más o allá? Las son moléculas que contienen y se unen completamente a través de, ya acá si me habla del ADN, estamos hablando de los ácidos nucleicos. Entonces,
Las bases nitrogenadas, por ejemplo, son moléculas que contienen nitrógeno, por eso son bases nitrogenadas, y se unen complementariamente a través de enlaces puente de hidrógeno en el ADN. Tenemos bases nitrogenadas como, por ejemplo, la guanina, la guanina se une con la citosina, la timina se une con la adenina, y si hablamos de un ARN, hablaríamos de, en este caso, uracilo y adenina. Entonces sería la respuesta, a ver acá, bases nitrogenadas, nitrógeno y puente de hidrógeno. La E sería acá la alternativa. Y la 50 y última dice, ¿qué evento se considera crucial para la diversificación de los seres vivos en la Tierra primitiva? Alexander Oparín hablaba de la Tierra primitiva, lo hemos comentado, hablaba de que había una atmósfera, digamos, ajena, por ejemplo, al oxígeno. Encontramos gases como el metano, gases como el amoníaco, el CO2, entre otros gases. Entonces, mediante una serie de reacciones químicas con rayos que se daban, rayos UV, rayos eléctricos, y estos gases se forman en este caso los coacervados. Y posteriormente al coacervado se forman pues las células. Las células viven un gran periodo de tiempo hasta que se forman cianobacterias. Estas cianobacterias permiten la formación del oxígeno, ¿correcto? Y una vez que se forma el oxígeno, empieza a haber variabilidad porque los animales empiezan, bueno, empiezan a desarrollarse organismos como los protozoarios, las algas, las plantas y animales. Entonces, la diversificación de seres vivos se da gracias a la acumulación de oxígeno en la atmósfera. Sería en este caso la B, ¿correcto? La B sería la alternativa. Listo, Gracias al profesor. oxígeno. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo vio el examen? ¿Alguna pregunta que quizás ahí podríamos repetir en examen de admisión? Usted ya sabe también porque hemos estado resolviendo y es importante tanto saber qué viene en la pre como qué podría venir en el examen de admisión, ¿cierto? Y los primeros temas Sí, vienen. hay que recordar que toda universidad siempre toma en cuenta, en este caso, la pre, ¿no? Porque los que están en la pre no solamente tienen la oportunidad del ingreso directo, sino que ellos mismos también pueden, si en caso no ingresan, dan el examen.